La palabra a la asambleísta Natalie Arias. Buenas tardes, o buenas noches, mejor dicho, señora presidenta y colegas asambleístas. Gracias por el uso de la palabra. Esta es una ley de suma importancia y está siendo tramitada pues, en la comisión a la que me pertenezco. Por lo tanto, tengo algunos comentarios que realizar. El primero de ellos es la cifra que se tiene en mente para poder darle viabilidad a la inversión que tanto el Ecuador requiere para generar empleo formal. Este es el punto de partida que debemos considerar todos dentro de este recinto legislativo para poder considerar a este cuerpo pues como una integralidad. Son 30.000 millones y eso es indispensable para que, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, se puedan alcanzar las metas asociadas a la puesta en marcha de estos tres esquemas que nos presenta esta ley. El primero de ellos, el de las alianzas público-privadas. Segundo, por supuesto, las zonas francas y finalmente las reformas para el fortalecimiento del mercado de valores. Otro criterio que también tiene que utilizarse para poder analizar en su integralidad, voy a ser reiterativa en este punto, es el que se refiere pues a la incorporación del Ecuador a la Alianza del Pacífico, la posibilidad de que los productos ecuatorianos realmente tengan una infinidad, podría permitirme decir, de destinos. Es algo que está en camino en este momento gracias a las gestiones del gobierno. Quisiera también referirme, arranco con las alianzas público-privadas, y de hecho son reformas puntuales para que disminuyamos algunos de esos requisitos que en este momento pues no se justificaban y sea un proceso cada vez más simplificado. No solamente estamos hablando de 5 o 6 pasos menos, sino de la posibilidad real de tener una ley que, si bien está vigente desde el 2015 hasta este momento, pues no ha logrado despegar. Las razones son varias. Una de esas es lo complicado proceso complicado que tenía que realizarse para poder acceder a ellas, y segundo, pues en general la falta de seguridad jurídica dentro del país, que es algo que se está corrigiendo ya en este momento. Se ha hablado mucho en realidad en cuanto al concepto de delegación. De hecho, pues en ese sentido ya mis colegas asambleístas pues lo refirieron. Tanto el artículo 6 como el artículo 8 de la propuesta de ley fueron reforzados de manera que no se dude en ningún sentido que hay un ánimo, pues en este caso, mejor dicho, no se vaya a tomar en ese sentido, no hay ningún ánimo privatizador y tampoco pues de cobro en los sectores en los que el Estado, de acuerdo a la Constitución, pues tiene en este caso una obligación de provisión de esos servicios, como el caso de salud y educación. También se mejoró la redacción para que los gobiernos autónomos descentralizados puedan ir perfeccionando también esta opción de delegar, siempre y cuando pues se atengan a la capacidad que tienen de ejecución en estos niveles de gobierno. De la misma forma, se ha debatido mucho en la mesa cuál debe ser esa fórmula que permita realmente que la delegación sea efectiva sin que se arriesgue en ningún sentido la rectoría por parte del Estado y la supervisión, naturalmente, que tiene que acompañar a este tipo de esquemas como lo son las alianzas público-privadas. Pasamos al tema de las zonas francas. Y en ese sentido, pues, lo primero que quisiera decir, presidenta y colegas, es que finalmente estamos dejando atrás un esquema que, al haber definido sectores ganadores y zonas geográficas ganadoras, sencillamente pues tiene en este momento resultados muy pobres. No tenemos el número de sedes que podríamos haber llegado a tener si es que, además de, por supuesto, contar con seguridad jurídica, también hubiéramos contado con la amplitud que se le está dando en este tema a las zonas. Y se ha discutido en realidad pues esto en la mesa, el perjuicio que representaría empezar a poner nombres y apellidos a las zonas que deberían beneficiarse. En ese sentido, yo discrepo respetuosamente con el planteamiento de la colega asambleísta Vilma Andrade. No creo que deban ser pues priorizados en este caso las zonas de
de frontera, porque creo que las zonas de frontera, de acuerdo al tipo de redacción que se le ha dado, van a lograr aprovechar el máximo aprovechamiento justo por las condiciones favorables que tienen en ese sentido para un tránsito mucho mayor de bienes y servicios, pero no es necesario especificarlo así porque de otra forma se estaría cercando nuevamente este modelo y haciéndolo más parecido a uno que en este instante pues todos conocemos que sencillamente no logró despegar, como es el de las sedes. Para todo tipo de actividades es lo que quisiera decir. Un eje central definitivamente son los contratos de inversión, fueron concebidos en el Código de la Producción en el año 2010 y además pues también hay que tener en consideración que no se permitirá beneficios retroactivos para los que estén suscritos hasta este momento, hasta que entre en vigencia esta ley. Finalmente, les tenemos que debatir las reformas al mercado de valores y este fue un tema también que se discutió nuevamente de manera amplia y democrática dentro de la mesa, porque no podemos aislar el tratamiento de estos puntos del debate que ya hemos tenido pues a propósito del juicio político contra el ex superintendente de compañías, señor Anchundia, que terminó censurado y destituido justamente pues por casos relacionados al gran caso Ispol, que es pues que de hecho en este momento pues todavía tiene que responderse dónde están esos 900 millones de afectación para los cuerpos de la policía, a quienes les encargamos pues la seguridad de los ecuatorianos han sido afectados en esa magnitud y estas reformas que se están planteando en este momento pues tienen relación con la toma de medidas para fortalecer en todos los casos cuál debe ser ese procedimiento, la transparencia, la trazabilidad, por supuesto apuntar a una democratización en este caso del accionariado para que no se vaya a entrar en algún tipo de conflictos de interés como los que ya fueron evidenciados a través del caso Ispol y que lamentablemente involucraron no solo a las autoridades de control de la época, sino también a las administraciones públicas de algunas instituciones y por supuesto también a los privados, hay que decirlo de esa forma, porque no podemos excluir realmente de este análisis a instituciones como Decebale, que pues incurrieron en todo tipo de anomalías. Eso es lo que se está intentando corregir a través de estas reformas. Quisiera también referirme pues, a las plataformas transaccionales de valores y ahí recojo también las palabras de la colega asambleísta Vilma Andrade. Se ha dado mucho espacio, en este caso pues para que no se asocie únicamente bursátil con formal, cuando también el Ecuador puede aspirar al desarrollo de los mercados extrabursátiles sin que eso implique en ninguna medida opacidad o algún tipo de desorden dentro del mercado de valores. Entonces, esto es parte de lo que se ha discutido dentro de la mesa. Estaré atenta, señora presidenta, pues a los aportes que realicen los colegas asambleístas porque necesitamos realmente ocuparnos de darle al Ecuador una ley de inversiones por el empleo, por ese empleo formal que demandan 7 de cada 10 ecuatorianos en este momento y que sin duda va en proceso de recuperación. Pero esta ley podría poner el pie en el acelerador. Esta es la ley que necesitamos para ese empleo formal. Y no quisiera terminar sin referirme pues al hecho conocido de algunos colegas que plantean pues alguna suerte de derogatorias con respecto a la ley de desarrollo económico. Nuevamente pues llamo la atención a lo incoherente que podría resultar tener una votación afirmativa para un proyecto de ley como el que se trató en el punto anterior y pretender la derogatoria de la totalidad o de partes de la ley de desarrollo económico. No se puede, señora presidenta, ser así de irresponsable. Espero realmente que quienes tienen ese tipo de planteamientos pues dejen atrás sus agendas locales o personales
y no pretendan hacer de esta ley un trampolín para esos afanes, cuando esta ley está buscando que finalmente el Ecuador pueda tener la seguridad jurídica que tanto necesita para el empleo formal. Gracias.